En realidad, la depresión es una patología bastante frecuente. Yo creo que con los trastornos por ansiedad son las dos patologías más importantes y más frecuentes que vemos en la consulta. Es una patología que se la puede tener o se la puede padecer en realidad a cualquier edad, desde depresión en los niños, depresión en la juventud, en la adolescencia, en la adultez y en la adultez tardía, o las personas de la tercera o cuarta edad, por decirlo de otra forma. En realidad es una patología más frecuente en las mujeres. De cada 3 pacientes depresivos, 1 es un varón y 2 son mujeres. Las razones pueden ser múltiples. Creo que una de las razones es por los cambios biológicos que la mujer tiene, los cambios hormonales, por ejemplo, que presentan en la segunda década y en la cuarta década de vida, hacen que la mujer en estos 2 picos, en estas 2 décadas, hagan picos de depresión, con lo cual, obviamente que el tema hormonal tiene mucho que ver en esto. Lo otro también son razones psicosociales. Por ejemplo, todos sabemos que en términos generales hay muchos lugares en donde a la mujer, por la misma actividad que el hombre y por la misma cantidad de horas, se le paga hasta el 30% menos de lo que gana el hombre, con lo cual todo eso influye a que un paciente, una mujer que esté más predispuesta a tener depresión, la puede padecer. En realidad existen 2 síntomas importantes que presenta la depresión. El primero es un estado de ánimo descendido, mucho desgano, mucha tristeza, aunque siempre aclaro que no es lo mismo una tristeza que una depresión. Un paciente puede estar triste sin tener una depresión y a la inversa, puede presentar una depresión sin tener tristeza, pero dentro de los pacientes adultos la sensación de desánimo es algo bastante frecuente. Los otros síntomas que tiene, que también es muy importante, tanto como el primero que acabo de nombrar, es la pérdida de interés o placer por situaciones o por cosas que le generaban interés, como por ejemplo dejar de ir a la peña con los amigos, dejar de salir a cenar, dejar el deporte si es que lo estaba haciendo. La mujer a veces deja de ir tan frecuente a la peluquería como lo mejor lo hacía cotidianamente. Muchas veces se pierde el interés sexual en la pareja. En fin, hay una pérdida de interés generalizado que también hace un combo dentro de todos estos 2 síntomas capitales de la depresión, y por supuesto después tienen más síntomas que en un ratitito lo vamos a ver. Si somos tan amables, señor director, y pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la prevalencia en la depresión. Acá tenemos como en la población general un 13% de la población presenta depresión mayor y un 5% una distimia. Para que se entienda lo que es una distimia, es una alteración del ánimo menor, la podemos definir así, aunque tiene una definición mucho mayor, que normalmente el psicólogo participa mucho de este tipo de patologías. Fíjense en pacientes ambulatorios con enfermedad médica, como el 13% sube casi hasta el 20%, es decir, muchos pacientes que van al médico clínico ya tienen síntomas depresivos. Puede ser el médico clínico el primer profesional que puede detectar una patología como es la depresión. Los pacientes internados con enfermedad médica sube hasta el 36%, como por ejemplo el hipotiroidismo, la diabetes, pacientes con cáncer, etc. Y pacientes con enfermedad cardiovascular, como por ejemplo post-infarto agudo de miocardio o post-accidentes cerebrovasculares, la probabilidad de generar un episodio depresivo es mucho más frecuente que la población en general. Si pasamos a la siguiente diapositiva, acá vamos a ver el crecimiento en Argentina, esta es local. El crecimiento en los últimos 10 años de la población en general fue de un 39%. Menos de 25 años subió un 13% de la población, más de 65 un 89% y más de 85 231%. Con lo cual, esta población que está aquí es una población que a medida que aumenta en edad es más propenso a tener depresiones. Fíjese que nosotros cuando hablamos de las depresiones en general teníamos un 13% en la primera diapositiva. Y las personas de la tercera edad tienen hasta un 30% de probabilidad de tener depresión. Si yo sumo el 30% y aumento considerablemente el porcentaje de personas que viven a más de 85 años, yo acá tengo un montón de pacientes que en algún momento van a sufrir depresión y por supuesto a ese tipo de pacientes obviamente que hay que atenderlos. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos de los otros síntomas divididos en 5 grupos. Síntomas vegetativos significan síntomas de ansiedad. El paciente muchas veces confunde depresión con ansiedad o van en concomitancia, van juntos. Ansiedad, angustia, nudo en el estómago, taquicardia, colitis, etcétera, etcétera. Los trastornos cognitivos, esto es muy frecuente en las personas de edad. Los trastornos cognitivos, por ejemplo, el más frecuente es pérdida de memoria,
pérdida de concentración, pérdida de atención, y muchas veces cuando la persona tiene más de 65 años se puede llegar a confundir una depresión con una demencia, pero por supuesto hay parámetros y estudios para detectar frente a qué situación estamos, ¿no? La pérdida del control de los impulsos. Hay pacientes que son más irritables y que presentan depresión. Por ejemplo, en los dos extremos de la vida, léase en la niñez y en la cuarta edad, es más frecuente que el paciente depresivo presente irritabilidad. Por ejemplo, en una escuela primaria, el que primero puede detectar esa situación es el docente. En la cuarta edad, el paciente difícilmente diga yo estoy triste, pero sí es más común que esté irritable y agresivo. Trastornos conductuales, como por ejemplo buscar mucho la cama, como tener menos apetito, el paciente se empieza a tener cambios conductuales como que se baña menos, le interesa menos afeitarse, etcétera, etcétera. Y síntomas físicos, algunos de los cuales nombré, mucha taquicardia, somatización de esa angustia, como por ejemplo tener hipertensión psicológica o crisis de asmas más frecuentes o úlceras estomacales, etcétera, etcétera. Si vamos a la siguiente diapositiva, esta, la última diapositiva, dice: el tratamiento de la depresión mayor es indiscutiblemente farmacológico. Quiero hacer hincapié en una palabra de toda esta frase, en la palabra indiscutiblemente, porque en realidad no estamos diciendo que solamente es farmacológico, no estamos diciendo que únicamente el tratamiento de la depresión es farmacológico, estamos diciendo que hoy, 2018, ya es indiscutido que existen alteraciones neuroquímicas cerebrales en un paciente depresivo y que por eso se lo estimula con algún tipo de antidepresivos específicos para normalizar y balancear su alteración neuroquímica o de las neuronas, que es sobre donde actúa el medicamento. Esto por supuesto que se puede, la mayoría de las veces se puede complementar con un tratamiento psicológico, acá donde el psicólogo empieza a participar. Pero la cuestión de indiscutiblemente es porque hoy tenemos a nuestro alcance muchos medios para determinar cuál y dónde está la alteración. Voy a nombrar solamente dos medios que hoy están al alcance de todos los riocuartenses, porque estos dos medios que voy a comentar en realidad ya se hacen en Río Cuarto. Uno de los métodos se llama aminograma, que es un análisis químico de sangre y orina donde uno mide las sustancias químicas cerebrales, las mide en orina y en sangre y determina qué cantidad está alterada en el cerebro y cómo la va a tratar fundamentalmente. Y la otra forma es a través de un medio de imágenes que se llama mapeo cerebral, que es en donde realmente uno saca un mapa de cómo está funcionando el cerebro de un paciente depresivo, de un paciente ansioso, o sobre qué situación va a ser más hincapié, si sobre la irritabilidad que le presenta el mapeo, sobre la angustia, sobre la falta de voluntad, etc. Estos dos métodos hoy están al alcance de cualquier psiquiatra y de cualquier paciente. Por supuesto, como siempre digo, lo más trascendente es consultar a tiempo. Ante el menor síntoma, considero que en última instancia uno tiene que hacer una consulta y ahí se ve si realmente necesita o no algún tipo de tratamiento.